Mi nombre es Lendi Crespo. Soy docente administrativo en la Universidad Yacambú. Estamos realizando el Diplomado de Formación de Tutores y esta actividad está enmarcada en el módulo 3 concerniente al análisis de datos cualitativos que está a cargo de la facilitadora, la doctora Gledys González. El contenido de esta exposición está referido a las técnicas de recolección de datos y análisis de la información cualitativa. Es importante señalar que una vez que el investigador cualitativo precisa el contexto social y los sujetos, es momento de buscar la mayor proximidad posible con la realidad social objeto de estudio, a los fines de captar desde el accionar cotidiano de los informantes sus perspectivas, vivencias personales y de este modo se procede a la recolección de la información. La recolección de información cualitativa es la técnica que emplea el investigador para obtener la información. También es parte de un proceso interactivo y flexible que resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del investigador, que debe tomar decisiones respecto a la selección de las estrategias e instrumentos a emplear en función de su actitud y de sus necesidades en cuanto al uso de dicho proceso. En cuanto al análisis de datos, están relacionados estas técnicas al empleo que el investigador puede utilizar para revelar la realidad y en el enfoque cualitativo, este proceso de análisis por parte del investigador hace uso del método inductivo, muy necesario para generar nuevas teorías. Ahora bien, para algunos autores, y en este caso Arias 1999, las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener información. De igual manera, define los instrumentos como los medios materiales que se emplean para recoger datos y almacenar la información. Estos datos pueden ser el guión de entrevista, el registro de observación documental, el registro del diario de observación directa, entre otras. Detallando entonces las técnicas de recolección de información cualitativa, podemos destacar las siguientes. La observación directa, que también es denominada observación participante. Una de las acciones primarias de un investigador cualitativo al ingresar al escenario social es realizar la observación del entorno y la dinámica en que se desenvuelven los sujetos de estudio. Es una de las técnicas clásicas más utilizadas por los investigadores para obtener información sobre el fenómeno tal y cómo éste se produce. La observación participante refiere a una técnica de acercamiento interactivo del investigador con el mundo vivido por los sujetos investigados desde su propio escenario cotidiano para recoger información completa sobre las acciones, opiniones, sentidos y significados de vida que le permiten completar la descripción del objeto de estudio y con ello construir sus posibilidades técnicas interpretativas. Otra de las técnicas de mucha relevancia es la entrevista, siendo esta una técnica de recopilación de información que establece contacto directo con las personas a través de una conversación interpersonal preparada con una dinámica de preguntas y respuestas enfocada en la problemática de la investigación. Dentro de los tipos de entrevistas es importante mencionar las que se encuentran. Las entrevistas semiestructuradas se llevan a cabo a partir de un guión de preguntas abiertas que le formulan al entrevistado, sin obligar al entrevistado que siga un orden determinado, dejando así lugar a la libre expresión. Las entrevistas no estructuradas son aquellas en que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas que no se guían, por lo tanto, por un cuestionario o modelo rígido, sino que fluyen con cierto grado de espontaneidad mayor o menor según el tipo concreto de la entrevista que se realice. Las entrevistas estructuradas, por su parte, el entrevistador realiza una serie de preguntas al entrevistado a partir de un cuestionario previamente preparado, bajo un guión de preguntas cerradas, elaborando de forma secuencial y dirigida. En la entrevista en profundidad, en cambio, no se enfoca solo en el observar, se centra
en indagar y profundizar las perspectivas personales y los marcos de referencia a partir de los cuales el sujeto se sitúa en el lugar para relatar su mundo, necesidades, conflictos, emociones y reflexiones enmarcando en la producción subjetiva. Igualmente, en las técnicas de recolección de información nos encontramos con tres técnicas adicionales de gran importancia en este proceso, y es la documental, que consiste en la selección y recopilación de información por medio de lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de investigación e información. Los documentos personales, por su parte, es la información que aportan, tienen valor para la investigación en la medida que reflejan actitudes, opiniones o conductas de los sujetos en relación con una serie de temas y circunstancias. También hacen referencia a autobiografías, cartas, diarios, grabaciones, blogs personales que han sido producidos por propia iniciativa de los sujetos. Por otra parte, abordaremos, como lo expresé inicialmente, sobre las técnicas de análisis de la información cualitativa, en las cuales se destacan la sistematización, categorización, codificación, teorización y la triangulación, por lo cual resaltaremos las posturas de diversos autores al respecto. Para describir cada una de ellas, los autores Piñero y Rivera, 2012, señalan que la sistematización es un conjunto de actividades que se interrelacionan de forma abierta y flexible en cada uno de sus momentos, dirigido por el investigador y sus colaboradores a través de un proceso creativo de organización de datos que va configurando un esquema analítico a la generación de teorías respecto al objeto de estudio. Seguidamente tenemos la técnica de la categorización, que según la cual Bonilla y Rodríguez, 2005, consideran que es un proceso cognitivo completo de clasificación según la similitud y diferencias encontradas basadas en criterios previamente establecidos, es decir, un fraccionamiento de la información en subconjuntos y asignación de nombres. Luego que el investigador cualitativo ha realizado la categorización, se inicia el proceso de codificación y a criterio de Ecofei 2004 abarca una variedad de enfoques y maneras de organizar los datos cualitativos. Los códigos vinculan diferentes segmentos presentes en los datos a una idea o concepto en particular. Posteriormente, esta técnica de la teorización, de la cual Martínez, 1994, afirma lo siguiente, que el trabajo de teorizar consiste en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones, así como también descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas. Y finalmente, nos referimos a la técnica de la triangulación, que constituye una de las técnicas más empleadas para el procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, por cuanto contribuye a elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar mayor credibilidad de los hechos que se han acontecido. Permite al investigador comprobar la validez y confiabilidad de la información y, lógicamente, de la investigación que se esté tratando. Con este abordaje temático, me despido enfatizando una vez más que todo investigador debe considerar que la selección y elaboración de técnicas e instrumentos es primordial en la etapa de la recolección de la información y por consiguiente en el proceso investigativo, ya que constituye el camino para encontrar la información necesaria que dará respuesta al problema planteado. Gracias a todos por su atención.